Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes, mis hermanos de la iglesia Vida Nueva Nesa. Es un privilegio, es un placer el poder estar aquí delante de usted y poderles transmitir esta enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón. En esta tarde les pido que sigamos orando por el país, por las familias, por la iglesia. La situación es difícil, pero sabemos que Él está con nosotros. Y quien está con nosotros es el vencedor. Es más que vencedor, es nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde vamos a estar hablando de un tema, pues es un tema que es importante para nosotros. La semana pasada hablamos de que tenemos que sanar nuestro corazón y más o menos va algo relacionado a esto. Yo les pido que pongamos atención en ese tema. El tema de hoy es el templo, así se llama el tema. Y el título de esta predicación es Limpiando el Templo. Vamos a estar estudiando el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 25. En esta tarde vamos a estudiar ese pasaje y vamos a hablar de cómo es que el Señor purifica el templo. Purificar es limpiar, purificar es quitar toda impureza que éste pudiera tener. Juan lo menciona esto al principio de su ministerio, Mateo lo menciona al final de su ministerio. Algunos teólogos dicen que hubo 2 limpiezas del templo, pero no vamos a ver en esta tarde este asunto, sino vamos a ver la importancia de limpiar el templo. Siempre el templo, hermano, fue diseñado para que el hombre adorara a Dios, para que el hombre pueda tener una relación con Dios, para que la iglesia de unidad de alabanza y gloria a Dios. Pero de repente el templo fue utilizado para otros fines, el que vamos a estar viendo. Tiene fines mundanos, tiene otros fines egoístas y religiosos. Y eso es muy peligroso, por eso debemos que estar apercibidos y debemos que pedir al Señor que limpie el templo. Siempre la avaricia del hombre termina destruyendo el significado de las cosas de Dios, el uso de las cosas de Dios. En esos días de los que vamos a hablar, los líderes religiosos estaban negociando con la fe, con el amor que la gente le tenía a Dios. Y ellos tenían que relacionarse con Dios a través de las formas que esos hombres les indicaban, que no eran las correctas. En esos días, como ahora, es triste ver que mucha gente negocia con la fe de la gente que busca a Dios. Le dicen, dame esto, dame aquello, haz esto, haz lo otro. Y la gente que busca a Dios cree en eso, porque su intención es buscar a Dios, tener una relación íntima con Dios. Y entonces, esta gente se aprovecha de eso. Por eso el Señor nos dice que tenemos que tener cuidado de las doctrinas, de las enseñanzas, de las liturgias, de las formas, de las estructuras de la religión. Estaban imponiendo a la gente de Israel en ese tiempo las cosas humanas y no las de Dios. Y yo quiero preguntarte, ¿qué crees que le molesta a Jesús de tu vida, de tu familia, de tu ciudad, de tu país, de la iglesia donde asistes? ¿Qué haría Jesús si viniera a tu casa? ¿Qué cosas quisieras tú que limpiara? ¿Qué cosas son las que tú quisieras que Él quitara? Porque Él tiene toda la autoridad para limpiar y para sanar. Oremos en esta tarde, mis hermanos. Padre, inclina tu rostro, cierra tus ojos. Padre, en esta tarde te pido y ruego que con el perdón de mis faltas, de mis pecados, que el Espíritu Santo hable a nuestras mentes, a nuestro corazón. Te pedimos que esta enseñanza restaure nuestra alma, que remueva nuestros pensamientos, Señor, nuestras acciones y nuestras vidas. Que puedan ser restauradas, puedan ser reflejo de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Y en el nombre de Jesús te pido también por todos y cada uno de mis hermanos de la iglesia Vida Nueva Nesa, te ruego con todo mi corazón que sanes, Señor, sus enfermedades, restaures sus vidas, restaures sus hogares, que seas proveedor de ellos, de todos los recursos que ellos necesitan, Señor, día con día. Te pido que seas tú con ellos como con nosotros y que pongas esta semilla en su corazón para que nosotros seamos obedientes a tu palabra. Todo eso te lo pido en el nombre, que es sobre todo nombre de quien vive y reina, Cristo Jesús. Amén. Alabado sea, Señor. Hermano, este es algo muy hermoso, el tema que vamos a estar viendo. Y vamos a estar estudiando este tema, Juan capítulo 2, del versículo 13 al 25. Dice el versículo 13, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús
a Jerusalén. ¿Qué es la Pascua? La Pascua es la fiesta que conmemoraba la liberación del pueblo de Israel, ya que había estado 400 años cautivo bajo el poder del pueblo de Egipto y del faraón, de su mano. Y entonces el Señor manda ciertas señales, manda plagas para que el faraón dejara ir a su pueblo y les diera libertad. Y la última plaga que manda es cuando hubo la mortandad de los primogénitos. Todos los primogénitos de hombre, animales murieron, excepto de las casas del pueblo de Israel, que habían preparado un cordero, que habían pintado sus dinteles, sus ventanas con la sangre de ese cordero. Y ese cordero más adelante, eso representaba que más adelante iba a venir el cordero inmolado, el que quita el pecado del mundo, que es Jesús. Y en una fiesta, cuando usted celebra una fiesta, hay alegría, hay gozo. Ellos deberían de tener gozo, alegría, el saber que Dios los libró con mano poderosa de las garras de aquel pueblo y del faraón. Y usted y yo debemos estar también de igual manera contentos y alegres, porque el Señor nos ha liberado del poder de este mundo, de la influencia de Satanás, de las estructuras religiosas que hay, de la cultura anti Dios. De eso también el Señor nos ha rescatado. Él tiene poder para liberarnos de ahí y para darnos vida eterna. Pero ¿qué es lo que se encuentra Jesús cuando llega a ese lugar, cuando llega al templo? Dice el versículo 2:14, dice: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. ¿Qué encontró el Señor? Encontró un templo contaminado por la avaricia, un templo contaminado, por decir así, de una falsa religión que había cambiado al verdadero Dios por las ideas del hombre. Jesús encontró un lugar en donde debía de ser honrado Dios y respetado. Lo encontró como un mercado. Estaban contaminando a aquellos que profesaban amar a Dios. Estaban usando a Dios para beneficio propio. El hombre, cuando se olvida quién es Dios y lo que Dios exige al hombre, tiende a corromperse, tiende a corromper las cosas de Dios y dando uso de una manera carnal a las cosas de Dios. Por eso, fíjate, vamos al Antiguo Testamento para que pasó algo similar y para que veas qué es lo que le dice Dios al profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 8, versículos 7 y 9. Dice así: y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero, y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que hacen allí. El Señor le está diciendo al profeta Jeremías: ve y mira lo que están haciendo en el templo. ¿Y qué es lo que estaban haciendo en el templo? Continúa diciendo en el versículo, Ezequiel capítulo 8, versículo 10 al 11. Dice: entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban sentados 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con un incensario en mano, y subía una nube espesa de incienso. ¿Qué están haciendo? Corrompiendo las cosas sagradas de Dios. Se habían convertido en idólatras. Reptiles, bestias, estaban contaminando la casa de Dios. Y es lo mismo que hicieron también cuando Jesús llega al templo. Estaba contaminando la casa de Dios. La pregunta es: ¿no estaremos haciendo nosotros lo mismo? Continúa diciéndole a Ezequiel en el versículo 12 y 13: y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque dicen ellos: no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. ¿Qué es lo que vemos? Estos sacerdotes estaban ahí contaminando la casa de Dios con la idolatría. Y la pregunta es: ¿con qué nosotros estamos contaminando la casa del Señor? ¿Cómo lo estamos contaminando?
¿Con qué formas de pensar? ¿Con qué enseñanzas? ¿Con qué conductas? ¿Con qué actitudes? ¿Con qué estamos contaminando la casa del Señor? Y probablemente digas tú, pero yo no soy la casa del Señor. Déjame decirte que nosotros somos el templo de Dios. Muchos decimos, vamos el domingo al templo, pero más bien es, vamos al edificio, porque el templo somos nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 6, 16. Y dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No hay ninguno. Son incompatibles. Se rechazan, no hay ninguno. Dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Quién es el templo de Dios viviente? Usted y yo que hemos creído en el Señor Jesucristo. Perdón, en el Señor Jesucristo. Dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué es lo que dice aquí? Que usted y yo somos templo de Dios. Todo aquel que ha reconocido a Jesús, que ha creído, es templo de Dios y el Espíritu mora en nosotros. Pablo dice en Colosenses 3:16, ¿no sabéis que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Nosotros somos el templo de Dios, mi hermano. Usted y yo somos el templo de Dios. Y aquí hay, de verdad que hay algo interesante. ¿Por qué? Yo le pregunto, ¿cómo estamos cuidando el templo de Dios? ¿Cómo lo estamos cuidando el templo de Dios? Esa es una pregunta interesante. ¿Dónde habita Dios? Dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable. ¿Cómo? Agradable a Dios. Que le agrade a Dios. Que Él tenga contentamiento con nosotros por lo que estamos haciendo y como lo estamos haciendo. Que es vuestro culto racional. Aquí hay un desafío grande para usted y para mí. Imagínense que el Señor viene y purifica, limpia nuestro templo. ¿Y qué hay en nuestro templo? ¿Qué tiene que purificar Dios? En nuestro templo está lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos, lo que queremos, lo que decimos, lo que hacemos con nuestra vida. Todo eso le importa a Dios. Todo eso le importa a Dios. Yo le pregunto, ¿realmente glorifican a Dios sus pensamientos? ¿Realmente glorifican a Dios sus emociones? ¿Realmente glorifican a Dios sus acciones, su comportamiento, su conducta, su caminar en el Señor? ¿Realmente estaremos glorificando a Dios con lo que hacemos, pensamos, sentimos, queremos, hablamos? ¿Estaremos glorificando a Dios con todo eso? ¿De qué hablamos? ¿Qué decimos? Dice Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué habla usted? ¿Glorifica a Dios? ¿Usted habla de Dios? ¿Glorifica a Dios? ¿Dice lo que Dios ha hecho, lo que ha hecho en su vida? ¿O ni se acuerda de él? ¿De qué manera nosotros estamos glorificando a Dios? Por eso es importante. Realmente nosotros necesitamos renovar nuestros pensamientos, nuestras emociones, cambiar nuestras acciones, nuestras actitudes. ¿Para qué? Para que realmente Dios sea glorificado en nosotros, en nuestro cuerpo, en el templo de Dios, porque ahora nosotros somos el templo de Dios. Cuando usted ha creído en el Hijo de Dios, se ha arrepentido, ha pedido perdón, dice que lo sella con el Espíritu Santo, y en ese momento usted es el cuerpo de Dios, el templo de Dios. ¿Y qué más hizo Jesús? Versículo 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. ¿Era malo el vender? No era malo, sino el momento, el tiempo, la forma, el lugar. Eso era lo que no le agradaba a Dios. ¿Cómo dice que fue purificado el templo? ¿Cómo limpió el templo? Y el templo fue limpiado con la venida de Jesús, con la llegada de Jesús a ese lugar. Porque si Él no hubiera llegado ahí, ese templo seguiría contaminado y se seguiría corrompiendo más y más por los siglos. Y ahí es la importancia de que Jesús llegue a su vida, de que Jesús venga a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que comience a limpiarnos,
a limpiarnos de todo lo que tenemos y hay en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestra actitud, en la forma de hacer, de sentir, que nos comience a limpiar, no más pornografía, no más fornicación, no más adulterio, no más alcohol, no más drogas, etcétera, qué sé yo. Todo lo que está dañando nuestra vida, todo lo que está dañando el cuerpo de Dios. Todo lo que puede destruir nuestras relaciones, nuestros sueños, nuestras metas. El Señor dice, esto no lo necesitas. Y Él quiere limpiar tu vida, quiere quitar todo aquello que tú y yo no necesitamos. Y Jesús limpió el templo de una manera dura, violenta por decir así. Pero ¿sabes por qué? Debido a la dureza del corazón de los que negociaban en el templo. Y hoy en día vemos con mucha tristeza que muchos todavía negocian con el cuerpo, con el templo de Dios. Y están más preocupados por las apariencias externas que lo interno que hay en cada uno de nosotros. Escucha bien esto, hermano, donde estés, iglesia, Vida Nueva Nesa, o quien esté viendo este video. Damos gracias a Dios por las redes sociales cuando son usadas con un fin que bendice, con un fin que nos ayuda a restaurar nuestras vidas. Escucha, nosotros somos del templo de Dios y debemos entender que hay hábitos que hemos heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestras familias, hábitos destructivos como la violencia, el alcohol, la grosería, la idolatría, las formas de pensar, el machismo, el feminismo extremo, que va en contra de la palabra de Dios. Hay formas erróneas que pensamos que están bien, como que la mujer no vale nada y debe estar en casa. A los niños hay que golpearlos para que obedezcan. Hay formas que no son las correctas en nuestra manera de vivir, una manera desordenada en nuestras relaciones, en nuestras finanzas, en nuestra conducta. Y esto nos mantiene viviendo de una forma errónea, superficial y religiosa. Yo te pregunto, si Jesús viniera a tu vida, ¿qué hábitos, qué pensamiento dirías tú? ¿Sabes qué? Esto no es saludable para mi vida, para mis relaciones. Dirías, tenemos que cambiar estos hábitos. Jesús, cambia estos hábitos. Echa de mí fuera todo lo malo de tu casa. Y Jesús quiere echar todo aquello que puede lastimarte, que puede ofenderlo a Él, que puede dañarte a ti, a tu familia, a tus seres queridos. Hace una pregunta concienzudamente, con toda la conciencia y humildad, hace una pregunta. Señor, ¿qué debo echar de mi vida ahora mismo? Antes de que me destruya tu templo, pero no solamente el mío, sino también la de mis seres queridos. Hazte esa pregunta. ¿Qué debo echar fuera para que no destruya mi vida, ni destruya a mis seres queridos? Y eso va a conllevar a hacer un esfuerzo, un sacrificio, que muchas veces no nos gusta o no estamos dispuestos a pagarlo, porque tenemos que renunciar a cosas que consideramos legítimas. Pero eso es conforme a nuestro pensamiento. Y lo tenemos que hacer. ¿Y sabe por qué? Porque usted y yo somos el templo de Dios y necesita ser limpiado. Pidámosle al Señor que nos limpie, como lo hizo el salmista David. El Salmo 51:7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Límpiame y lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Cuántos de nosotros tendremos la humildad de reconocer que necesitamos ser limpiados? Reconocer, quitar el orgullo, la soberbia. Decir, Señor, yo necesito ser limpiado. Decirle con toda humildad, Señor, purifícame. Quita de mí todo aquello que realmente no necesito en mi vida, que me está destruyendo. Tú solamente lo puedes hacer, Señor. Ven y límpiame. Y cuando tú le dices, purifícame, estás reconociendo que hay impurezas en tu vida y que necesitas ser limpiada y sanadas.
Pídale, hermano, hermana, pídale con humildad a Dios sabiduría y pregúntele qué impurezas existen en su vida que tienen que ser limpiadas, purificadas. Reconozca que necesitamos a Dios y permítale que Él opere en ellas. A Él no le podemos mentir, nos conoce, escudriña nuestras mentes, nuestro corazón, nuestras intenciones. Él lo sabe todo, Dios lo sabe todo, pero espera que usted verdaderamente entienda ese mensaje. Vayamos a Él y pidamos que nos purifique, que nos limpie de toda esa contaminación en nuestra vida: idolatría, mentira, envidia, orgullo, una ira descontrolada, violencia, abuso, qué sé yo. Yo no sé realmente las cosas que están contaminando su vida, mi vida. Probablemente yo sí la sepa la mía, pero yo no sé la de usted. Que podamos adorarle como Él quiere. Limpiémonos para adorarle como Él quiere que adoremos y amemos a nuestros seres queridos, a nuestro prójimo. Él quiere que lo hagamos, pero necesitamos limpiarnos, reconocer que necesitamos esa limpieza. Dejemos todo aquello que nos aparta de nuestro crecimiento espiritual, personal, como padre, como esposo, como esposa, como hijo de familia, como ciudadano de una sociedad. Necesitamos dejar todo eso que nos está dañando. Y en este año, hermano, que estamos iniciando, hablamos la semana pasada de que debemos andar nuestro corazón. Ahora estamos hablando de limpiarnos, de quitar hábitos, pensamientos, costumbres, estilos de vida que son nocivos y tóxicos para mi relación con Dios, y no solamente con Dios, sino también con los demás. Pídale al Señor: Señor, límpiame, lávame, como decía el salmista. Reconozca que lo necesita. Ya no quiero pensar mal de mi esposo, ya no quiero pensar mal de mi esposa, ya no quiero pensar mal de mis hijos, de mi familia, de mis hermanos. No más pensamientos oscuros, horribles, pensamientos suicidas. Hermano, ¿cuántas veces usted no ha pensado y le dice a su esposo, esposa, ojalá te murieras, ojalá te quedaras por allá? O cuántas veces no hemos pensado y decir, quiero escapar de esta vida, quiero desaparecer. Hermano, esos son pensamientos que no son de Dios. De esos pensamientos nos tenemos que limpiar, de pensamientos destructivos. Y el Señor lo puede hacer. Dios lo puede hacer, pero necesitamos reconocer, ir a Dios, pedirle perdón y decirle como el salmista: límpiame, purifícame, lávame, porque reconozco que hay impurezas en mi vida, porque reconozco que necesito de ti. Versículo 16: y dijo a los que vendían palomas: quita de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. El templo no es propiedad del hombre, es propiedad de Dios. Y ellos se habían apropiado, se habían apoderado del templo y lo convirtieron en algo para lo cual no fue diseñado. Nuestros cuerpos no fueron diseñados para llenarlo de alcohol, de drogas, de pornografía, de fornicación, de adulterio, etc. No fue diseñado para llenarlo de azúcar, de grasa. Hasta en eso estamos fallando. Hermano, no nos cuidamos, no cuidamos nuestro cuerpo, no cuidamos nuestra salud. Por eso el pueblo de Israel era muy sano, porque no comía cosas que dañaran su cuerpo. Pero nosotros, ¿cómo nos encantan las cosas? Y hablo en general, las cosas que dañan nuestro cuerpo. No estamos considerando en cuidarnos. Nuestro cuerpo, y escúchame bien lo que le voy a decir. Nuestro cuerpo fue diseñado para... Les pido una disculpa de grande manera porque tenemos fallas en la realización de este video, pero vamos a continuar. Les decía que nuestro cuerpo fue diseñado para glorificar a Dios. Yo le pregunto, ¿qué cosa le impide a usted glorificar a Dios? ¿Qué cosa le impide servirle a Dios? ¿Qué cosa le impide adorarle? ¿Qué cosa le impide orar, leer, glorificarle de esa manera a Dios? Y sabes, una cosa que a mí de verdad me asombra, me sorprende, es que Dios te ayuda a limpiar su templo, tu cuerpo, a través del Espíritu, a través de la palabra.
Pero necesitas comenzar a hacerlo, ser hacedor de su palabra, no solamente oidor, ponerlo en práctica. Dios quiere derramar de su gloria a través de su templo, a través de tu cuerpo, a través de ti. Juan 2:17 dice, entonces acordaron sus discípulos que estaba escrito, el celo de su casa me consume. Notamos la apreciación de Jesús y de los sacerdotes, de los israelitas, mientras para Cristo era la casa de su Padre, casa de oración, para la casa sacerdotal era un mercado donde pueden llevar a cabo todos sus propios negocios. Y en vista de esto, el Señor Jesús les manda que quitaran todo aquello. Y el mandamiento sigue siendo vigente hasta el día de hoy. Él quiere que quitemos todo aquello que no glorifica a Dios. Y escucha con atención esto, porque muchos usan la religión como una fuente de ganancia personal y han convertido sus templos en auténticos mercados, en donde es fácil encontrar innumerables objetos religiosos como velas, estampas, agua bendita, imágenes y muchas otras cosas más parecidas a esto. Dice el salmista en el Salmo 69:9, el celo de tu casa me consume. La actitud de Jesús les trajo a la memoria a los discípulos lo que ya había dicho el salmista. Y mira cómo responden los judíos. En lugar de reflexionar en lo que Jesús estaba haciendo, por qué lo hizo, para qué lo hizo, ellos luego se quieren defender. Así como cuando el Señor te dice, debes de quitar esto, o debes de arrancar esto. A veces nosotros nos molestamos en lugar de decir, verdaderamente estoy fallando y necesito limpiarme. Dice en Juan 2:18, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces estos? ¿Por qué haces esto? ¿Qué señal me muestras? Su pregunta no era una solicitud de información, sino un reto a su autoridad. Jesús asumió la responsabilidad de pasar por alto el dominio y la regulación del templo que ellos ejercían. Y ellos querían una señal como prueba de su autoridad para hacer tal cosa que estaba haciendo. Y es interesante que aun cuando las autoridades judías cuestionaron su derecho a hacer lo que hizo, no lo arrestaron, sorprendidos por su demostración fuerte de autoridad. La pregunta, ¿por qué haces esto? Mucha gente te la puede hacer a ti. Te pregunta, ¿por qué has dejado de beber? ¿Por qué has dejado de hacer las cosas que acostumbrabas a hacer? Y sencillamente es porque el estilo de mi vida es diferente. Ha sido elevado. Mi estándar es más, va más arriba. Y no porque seas mejor que los demás. No, sino porque va subiendo a ser más parecido a Jesús. No somos fanáticos ni religiosos, sino queremos ser mejores como Jesús, parecernos más a Jesús. Por eso los estándares van subiendo, no porque seamos mejores, sino porque nos parecemos más a Jesús. Y el versículo 19 dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús le lanza un desafío, pero Jesús no estaba hablando del templo físico, sino de su propia vida. Y ellos no entendieron. Y mira cómo reaccionan. Eso es lo que nos pasa a nosotros cuando no entendemos. Reaccionamos porque nos sentimos atacados cuando alguien nos dice, no hagas esto, quita esto. Y lo primero que hacemos es defender lo que nosotros creemos que por derecho nos corresponde, sin ni siquiera pensar o analizar lo que está pasando. Fíjate cómo reaccionan. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Midieron la obra de Dios de acuerdo al esfuerzo humano. Y aquí también nosotros podemos aprender a no ver la obra de Dios como un esfuerzo humano, sino un milagro que Dios puede hacer, como el milagro de Él que resucitó, un milagro en su vida, cuando menos lo imagina, cuando no hay esperanza, hay desesperanza, y Él es tu esperanza en medio de tus limitaciones, en medio de tus aflicciones, en medio de tus necesidades, de tu dolor, de angustia, en medio de la oscuridad de la humanidad. Él es tu esperanza. Cuando ya no puedes, ya no resistes, Él es tu esperanza, Él es fiel, Él nos ciñe de poder, Él nos ayuda, Él es nuestro sustentador. Mira lo que dice Salmo 18, 32 al 35. Dice así, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas
y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para las batallas. ¿Qué batalla estás peleando tú? Para entensar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Gloria a Dios por eso. Y dice, tu diestra me sustentó. Siempre la mano de Dios nos va a sustentar y tu benignidad me ha engrandecido. Ese es nuestro Dios, aquel que nos sustenta, aquel que somos alcanzados por su benignidad, aquel que nos da el escudo de la salvación, aquel que se preocupa por nosotros, aquel. Dice el versículo 21-22, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¡Wow! Sorprendente. Los discípulos creyeron 3 años después. ¿Se imagina? Jesús les había dicho esto y ellos no lo habían analizado, no lo habían reflexionado, no lo habían comprendido. Y eso puede sucedernos a muchos de nosotros. A lo mejor tú no entiendes que debes de limpiar tu cuerpo, pero a la postre, en la posteridad puedes decir, ya entendí que es limpiar el templo de Dios, tu cuerpo. Y eso va a ser a la medida en que busques a Dios, quieras de Dios, en que se lo pidas a Dios. Versículo 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. ¿Por qué creyeron mucho? Por las señales que el Señor Jesús hacía. Cuando nos dice qué señales hizo Jesús, pero nos dice que muchos creyeron por las señales que hizo Jesús. Entonces, creyeron por las señales. Y la pregunta es, ¿por qué cree usted en Jesús? Y la otra pregunta sería, ¿por qué no le cree usted a Jesús? Unos creen por las señales, y si no hay señales, dejan de ir a la iglesia. Si no hay señales, dejan de servir, dejan de orar, dejan de leer la Biblia, dejan de congregarse. Nosotros como Iglesia Bautista hemos sido, de cierta manera, no generalizo, pero por muchos grupos hemos sido atacados en este sentido. Ellos dicen que si no hay la señal de la manifestación del Espíritu Santo, como hablar en lenguas, como brincar, como tirarse, rodarse, caerse, entonces no tenemos al Espíritu Santo. Y claro que tenemos al Espíritu Santo, claro que sí. Dice Efesios 1:3. Mira lo que dice Efesios 1:3. 1:13. Dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de la promesa. Tenemos el Espíritu Santo, ¿de quién? De la promesa, de la promesa. Las señales son para los incrédulos, para los que no creen, para confirmar quién verdaderamente era Jesús. Yo no estoy en contra de aquel que salta, que corre, que se tira. Si lo hace de esa manera, particularmente, esa es su relación con Dios. Pero cuando lo hace generalmente, eso ya es un desorden. Y a Dios no le agrada el desorden. Dios es un Dios de orden. El Espíritu Santo no vino para meternos en desorden. Dice Juan 16:8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando ¿quién venga? Cuando el Espíritu Santo venga. Él tiene otras cosas para nosotros, otros propósitos, no los que mucha gente creen. Ahora escúchame lo que te voy a decir. El Señor puede hacer señales, prodigios, maravillas extraordinarias. Ojo, pero esas señales solamente son momentos temporales. En cambio, la salvación, la fe, la palabra de Dios es constante y necesitamos creer de una manera constante. La palabra de Dios permanece. Tu salvación es para la eternidad. Debemos de creer de una manera constante en las cosas de Dios. No por señales, sino por fe. Nosotros caminamos por fe, no por vista. Ellos querían caminar por vista, de ver las señales. Nosotros caminamos por fe, creemos aunque no vemos. Esa es la fe, eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Dice el versículo 24 y 25, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús conoce el corazón y la inestabilidad del hombre. No confiaba en ellos. Él no quería multitudes siguiéndolo a él.
Él quería discípulos sirviendo con Él, discípulos comprometidos a negarse a sí mismo y a proclamar las buenas nuevas de salvación para cambiar este mundo. Discípulos comprometidos, es lo que Él quiere, Jesús. Jesús no quiere multitudes, Jesús quiere discípulos, discípulos que quieran limpiar su casa, que quieran limpiar su templo, que quieran caminar con Él. ¿Usted quiere ser un discípulo de Jesús? Escuche esto. No es si las personas creen que soy buen cristiano o que soy un cristiano, sino que Jesús sabe que realmente, si soy realmente un discípulo. ¿Usted está seguro de que Jesús está aprobando su vida? ¿Que usted verdaderamente es un discípulo? Dice el versículo que Jesús no confiaba en ellos. El Señor podrá confiar en usted, en su ministerio que le ha encargado, en su vida. ¿Podría confiar en usted como servidor, como esposo, como amigo, como persona? ¿El Señor podría confiar en usted? Hágase esa pregunta. Y si dice, hay cosas que debo que liberarme, tengo que limpiarme, pues adelante, vaya a Dios, entréguese a Dios y libérese. Hablamos de sanar el corazón, bueno, ahora de limpiarnos, de limpiar el cuerpo, el templo de Dios. Usted y yo somos templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Si usted ha creído genuinamente en Jesucristo, ya pido perdón y se ha arrepentido de sus pecados. Con esto concluyo. Mire que Cristo conoce nuestras intenciones más profundas. Ante Él no podemos maquillar, ocultar nada. No podemos ante Él esconder lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Y el hecho de que Él nos conozca tan profundamente debe de ponernos a pensar en dos cosas. Primero, el temor que debe haber en Él. No podemos engañar al Señor. Dice Hebreos 4:13, no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. ¿En quién? En la presencia de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel. Y aquí viene algo tremendo, a quien tenemos que dar cuenta. Usted y yo vamos a tener que dar cuenta un día delante de Dios. Y no le va a poder decir, a mí nadie me dijo que limpiara el templo de Dios, mi vida, porque ahora se lo estoy diciendo yo. Y segunda cosa, que el Señor nos ama tanto que dio su vida por nosotros, aun siendo pecadores. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos hace en esta tarde un llamado a la purificación, a limpiar el templo de Dios. Personaliza este mensaje y pregúntale al Señor, ¿qué debo limpiar de mi vida? ¿Qué debo de quitar de mi vida? Yo creo que este año debemos comenzarlo sanando corazones, pero es un año que puede ser llamado a la pureza, a la santidad de la iglesia, un llamado real a ser aprobados por Jesús y no por el hombre. Hermano, debemos de ser humildes y decirle, Señor, necesitamos ser purificados, limpiados por ti. Te agradezco, te doy gracias y oremos. Gracias, Señor, te doy en esa tarde y pido y ruego, Señor, de tu amor, de tu gracia, de tu bendición. Pido, Señor, que a través de esta enseñanza restaure nuestra alma, remueva nuestros pensamientos, nuestras acciones, y que nuestras vidas puedan ser reflejo de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia. Gracias te doy y pido especialmente por la iglesia Vida Nueva Nesa, donde uno servidor preside, por todos mis hermanos, bendice los ministerios, bendice a mis hermanos, y pido y ruego por este mundo, especialmente por México. Señor, llénanos de tu gracia, llénanos de tu amor y ayúdanos. Te necesitamos. Provee los recursos necesarios en todos los hogares, las necesidades que ellos tienen. Te lo pido y ruego, Señor, que este mensaje también haga lo que tenga que hacer en el corazón de cada uno de nosotros. Te lo pido esto y te lo ruego esto en el nombre que es sobre todo el nombre de quien vive y reina, Cristo Jesús. Amén. Esperamos vernos con prontitud. Un abrazo. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Saludos a mis hermanos en fe. Estemos orando por todas las iglesias, por los pastores, por los líderes, por los enfermos, por nuestra vida espiritual. Que Dios les bendiga. Saludo, Iglesia Bautista Vida Nueva Nesa. Un fuerte abrazo y esperamos vernos con prontitud. Gracias.